Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Daniel capítulo 6. Daniel en el foso de los leones. Vamos a orar. Querido Señor, en este momento estamos ante tu presencia para agradecerte por todos tus cuidados, porque nos das vida, porque nos das todo lo necesario para que nuestra existencia sea lo más agradable posible. Señor, en este momento pedimos sabiduría para que nos ayudes a entender el mensaje que tienes para nosotros a través de tu palabra. Gracias por tus bondades, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Con este capítulo concluye la sección histórica del libro de Daniel. Aquí encontramos los relatos biográficos de Daniel y los diferentes incidentes ocurridos en la corte de Babilonia, donde permanecieron fieles al Señor y dieron testimonio a los dignatarios de Babilonia sobre el Dios verdadero. El tema central de esta primera sección de Daniel es la soberanía de Dios y el carácter inmutable de sus designios de amor. Cabe destacar que estos acontecimientos históricos revelan siempre el antagonismo entre las fuerzas del mal y los fieles siervos de Dios. El odio supremo que el enemigo de las almas despierta en la vida de las personas en contra de quienes se manifiestan de parte de Dios y la justicia. Además, revela el terrible error cuando las fuerzas políticas intervienen en la fe de las personas. Creo que estos relatos nos preparan para la parte profética del libro de Daniel, donde se revelan los intentos del enemigo de las almas en los últimos días para acallar y destruir a los fieles hijos de Dios. El capítulo 6 narra uno de los acontecimientos más conocidos del libro de Daniel, la manera en que Dios libró a su siervo de una muerte terrible causada por la envidia de hombres perversos. Este capítulo resalta la fidelidad de un hombre y su recompensa, pero además le da a conocer a todo el gobierno de los medos y los persas quién es Dios, el único y verdadero. El capítulo comienza describiendo el gobierno de Darío. Leamos el versículo 1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaban en todo el reino. El capítulo anterior nos habla de la conquista de los medos y los persas sobre Babilonia, en la que no hubo una batalla. El capítulo 5, el versículo 31 dice: y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Hay mucha discusión sobre la identidad de este Darío. Lo cierto es que la historia registra que Babilonia fue conquistada el 12 de octubre del 539 a.C. y Ciro entró en la ciudad 2 semanas después, el 29 de octubre. Y un año después, en otoño del 538 a.C., ante la muerte del gobernador de Babilonia, Ciro fue coronado como rey de toda la tierra. Los estudiosos de los anales de la historia todavía hoy están en discusión para la identificación de Darío, que según creen era una persona cercana a Ciro, como un familiar cercano a quien le tenían respeto y admiración, el cual murió unos meses después de la conquista de Babilonia. Elena de White hace el siguiente comentario sobre Darío. La oración de Daniel fue elevada en el año primero de Darío, el monarca medo cuyo general, Ciro, había arrebatado a Babilonia el cetro del gobierno universal. El reino de Darío fue honrado por Dios. Cuando murió, más o menos unos 2 años después de la caída de Babilonia, Ciro le sucedió en el trono, y el comienzo de su reinado señaló el fin de los 70 años iniciados cuando la primera compañía de hebreos fue llevado de Judea a Babilonia por Nabucodonosor. Libro Profetas y Reyes, página 408. Esto fortalece su identificación como gobernador de Babilonia.
mientras Ciro ascendía al trono como soberano de todo el imperio. Así que el primer acto de gobierno de Darío fue nombrar 120 sátrapas que estaban al frente de las provincias de aquel vasto imperio que llegó a ser más grande que el de Babilonia. Así que la primera parte del capítulo describe la organización del gobierno de este monarca, el papel que jugó Daniel en esta reorganización y la envidia que generó su nombramiento. Leamos Daniel 6, versículo 2. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas dieran cuenta, para que el rey no fuera perjudicado. Sobre estos 120 sátrapas debía dar cuenta a 3 gobernadores principales, entre los cuales estaba Daniel. En ese momento, el profeta tenía alrededor de unos 83 años de edad. ¿Cómo logró Daniel este puesto destacado? La última vez que lo vemos es que fue vestido por Belsasar con vestiduras reales y recibiendo el reconocimiento como el tercero del reino. Lo siguiente que se describe es la conquista de Babilonia y la muerte de Belsasar y todos sus súbditos. Pero Daniel se le preservó la vida y además fue nombrado gobernador principal. Esto demuestra que Daniel era una persona especial, inteligente, fiel a sus principios, tanto que Darío lo llama a ocupar un puesto importante. Elena de White hace una interesante aplicación. Lo experimentado por Daniel como estadista en los reinos de Babilonia y de Medo-Persia revela que un hombre de negocios no es necesariamente un maquinador que sigue una política de conveniencias, sino que puede ser un hombre instruido por Dios a cada paso. Libro Profetas y Reyes, página 400. Esto debe llevarnos a una consideración importante. Como cristianos debemos ser personas fieles a nuestros principios, pero también debemos demostrar que somos hijos del Rey de Reyes al tener el mejor comportamiento, siendo los mejores empleados, los más eficientes trabajadores, los más honrados vendedores y los más honestos hombres. Porque si estas cualidades no se reflejan en nosotros, algo está mal en nuestra relación con Dios. Miren el siguiente comentario. El amor de Cristo lo transforma, lo santifica, pero cuando las personas profesan ser cristianas y su religión no las hace mejores hombres y mujeres en todas las relaciones de la vida, representantes vivos de Cristo en disposición y carácter, entonces no son de Él. Libro La edificación del carácter y la personalidad, página 53. Como Daniel, nosotros debemos marcar una diferencia que testifique lo que hay en nuestro corazón. Tanta era la fidelidad de Daniel a Dios que dice el versículo 3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. No es la primera vez que alguien reconoce las cualidades de Daniel como un hombre lleno del Espíritu de Dios. Lo reconoció el mismo Belsasar antes de morir. Darío vio entonces que era un hombre de integridad, fidelidad invariable, lealtad al deber e integridad en palabras y hechos, cualidades que rara vez se veían en los funcionarios de ese tiempo. Así que Darío consideró una decisión sabia colocar a Daniel como principal administrador del nuevo imperio y consejero de la corona. ¿Saben? Dios bendice, pero no va a hacer lo que nos corresponde a nosotros. Ser fieles, honestos, aprovechando las oportunidades. Esta es la tarea que nos corresponde a nosotros. Ahora, este nombramiento especial sobre Daniel despertó la envidia de quienes lo rodeaban. No podían tolerar que un cautivo de Israel fuera superior a ellos. Así que se empeñaron en desprestigiarlo, en buscar alguna falla en sus transacciones, algún descuido. Pero el versículo 4 dice lo siguiente: los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino, pero no podían hallar motivo alguno o falta, porque él era fiel
y ningún error ni falta hallaron en él. Aquí se destaca la calidad de persona que era Daniel. No era solamente un hombre consagrado, sino también un hombre que aprovechó las circunstancias para prepararse académicamente, para hacer un buen trabajo, para entender las cosas como se debían hacer, y esto Dios lo bendijo. En la traducción del lenguaje actual se destaca lo siguiente: los otros solo esperaban que Daniel hiciera algo malo o que cometiera algún error para acusarlo con el rey, pero no pudieron acusarlo de nada, pues Daniel siempre hacía bien su trabajo. En lo que atañe a su trabajo, a su honradez, a su fidelidad en cumplir sus funciones sin quejarse, no encontraron nada de qué agarrarse contra Daniel. Elena de White destaca esa cualidad en Daniel. Dice: el cumplimiento estricto de los requerimientos del cielo imparte bendiciones temporales tanto como espirituales. Inquebrantable en su fidelidad a Dios, inconmovible en su dominio del yo, Daniel fue tenido por su noble dignidad y su integridad inquebrantable mientras era todavía joven. Las mismas características le distinguieron en su vida ulterior. Se elevó aceleradamente al puesto del primer ministro del reino de Babilonia. Durante el reinado de varios monarcas sucesivos, mientras caía la nación y se establecía otro imperio mundial, su sabiduría y sus dotes de estadista fueron tales y tan perfectos su tacto, su cortesía y la genuina bondad de su corazón, así como su fidelidad a los buenos principios, que aún sus enemigos se vieron obligados a confesar que no podían hallar alguna ocasión o falta porque él era fiel. Libro Profetas y Reyes, página 401. Esta es la cualidad que debe caracterizar a todo verdadero hijo de Dios. Debieran los demás mirarnos y ver que nosotros somos leales, fieles, honrados en lo más profundo de nuestro corazón. Los enemigos de Daniel concluyeron que la única manera en la que podían deshacerse de Daniel era lo tocante a su fe. Leamos el versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel motivo alguno para acusarlo, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Un examen cuidadoso de las costumbres de Daniel, una observación minuciosa de su vida, se dieron cuenta que no había motivo de queja o de acusación. Lo que sí se dieron cuenta es que nunca iba a los templos de Babilonia a adorar a los dioses o no participaba en las ceremonias religiosas paganas, pero también notaban que los sábados no iba a la oficina. Así que debía haber algo que pusiera en evidencia su fidelidad a Dios y que tal fidelidad constituía una traición a la nación. Veamos el siguiente comentario. El puesto de Daniel no era envidiable. Encabezaba un gabinete fraudulento y prevaricador, impío, cuyos miembros lo vigilaban con ojos atentos y celosos para encontrar alguna falta en su conducta. Mantenían espías para que le siguieran los pasos a fin de ver si así podían hallar algo contra él. Satanás sugirió a esos hombres un plan por el cual podían eliminar a Daniel. El enemigo dijo: usen su religión como un medio para condenarlo. Tomado del Youth Instructor del 1 de noviembre del año 1900 y que aparece también en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1192. Ahora, esto debe hacernos pensar que la persecución contra los hijos de Dios nace en el deseo de destruir a quienes adoran al Señor en verdad. Ahora, el plan que se ingeniaron fue tocar el orgullo del rey y elevarlo a la posición de un Dios que merece reconocimiento y adoración. Los versículos 6 al 9 hablan sobre ello. Así que estos gobernantes se acercaron sutilmente al rey Darío para que diera un edicto real y un edicto muy particular. Leamos el versículo 7. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes,
ordenando que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, rey, sea echado al foso de los leones. Quizá la argumentación resultaría de conveniencia política en este momento al centralizar toda la autoridad en el rey. Un comentario dice, apelando a su vanidad, le convencieron de que el cumplimiento de este edicto acrecentaría grandemente su honor y autoridad. Libro Profetas y Reyes, página 396. El rey, sin conocer las verdaderas intenciones de estos hombres, firmó el decreto real que prohibía la adoración a cualquier deidad. Solo se debía adorar a este hombre como Dios durante 30 días. Y otra vez, este decreto de adoración iba acompañado de una sentencia de muerte, porque al que no obedezca, al que no hiciera caso, sería echado al foso de los leones. ¿Cuál sería la actitud de Daniel? ¿Valdría la pena poner en peligro la vida orando a Dios como lo hacía frecuentemente? ¿Perdería su cargo y su estatus por seguir pretenciosamente en la oración? Leamos el versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su habitación que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. ¿No era esto una actitud imprudente o desafiante? ¿No podía acaso orar en secreto sin que nadie lo viera? Lo cierto es que los enemigos de Daniel contaban que era un hombre fiel a Dios. Contaban que él iba a orar a Dios como era su costumbre para que su plan funcionara. Daniel no iba a permitir que su fidelidad a Dios se pusiese en duda. Conociendo las intenciones de sus enemigos, no iba a menguar en su adoración al Señor. No iba a dar la impresión que un decreto del rey le iba a robar el momento en que él dedicaba a orar al Eterno. En el versículo 11 se dice lo siguiente: se juntaron entonces aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Tal como lo esperaban, Daniel oraba fielmente al Señor. Miren el siguiente comentario. Aunque conocía muy bien las consecuencias que tendría su fidelidad a Dios, su ánimo no vaciló. No permitiría que aquellos que maquinaban su ruina pudieran ver siquiera la menor apariencia de que su relación con el cielo se hubiese cortado. En todos los casos en los cuales el rey tuviese derecho a ordenar, Daniel le obedecería, pero ni el rey ni su decreto podían desviarle de su lealtad al Rey de Reyes. Libro Profetas y Reyes, página 397. Los hombres lo vieron fielmente arrodillado orando a Dios. Esto sirve de advertencia para todos los hombres de todas las edades. Nadie debe interponerse en nuestra relación con Dios. Nadie tiene el derecho de interponerse entre el alma y Dios. Ningún legislador tiene autoridad de inmiscuirse en nuestra fe y en nuestra relación con Dios. La oración es lo único que nadie nos puede arrebatar. Tan importante es la oración para el cristiano como lo es el aire para los pulmones y la vida. Daniel oraba 3 veces al día en un sincero y reposado encuentro con el Señor. ¿Cuánto tiempo dedicamos nosotros a hablar con Dios? No es un asunto de repetir oraciones o aprendernos poemas y recitarlos. Es más un encuentro sereno, a solas con nuestro Dios, abrir en nuestro corazón, hablar con Él como si fuera nuestro amigo más íntimo y esperar que Él nos responda y nos conceda su voluntad. Debemos imitar a los profetas en su vida de oración. Ojalá adoptáramos la costumbre de orar 3 veces al día, no como una rutina religiosa, sino como una franca convivencia con el Señor. El plan salió perfecto. Ahora debían simplemente pedirle al rey que cumpliera el decreto de muerte sobre Daniel, versículos 12 al 18. Estos hombres
ahora destaparon sus cartas y acusaron directamente a Daniel ante el rey. Leamos el versículo 13. Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. En ese momento el rey se dio cuenta en la trampa en que había caído. Su afecto por Daniel era grande. No había motivos para condenarlo a muerte. Solo eran patrañas de hombres envidiosos. Trató por todos los medios de revisar la manera de librar a Daniel, pero le recordaron, leamos versículo 15, sabes, oh rey, que es ley de Media y de Persia, y que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. No había nada que hacer. Daniel debía ser arrojado al foso de los leones. Fue traído ante su presencia, y el rey, en una débil esperanza, le dijo a Daniel, versículo 16, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. El rey sabía de los milagros que Dios había realizado en días de Nabucodonosor y Belsasar. Pero hay algo interesante. Dios no impidió que arrojaran a Daniel al pozo. No hubo una manifestación sobrenatural en ese momento. El mal parece triunfar, pero es ahí donde la victoria se hace más notoria. Esa noche en particular, el rey se entristeció por Daniel. Leamos el versículo 18. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó en ayunas. No trajeron ante él instrumentos musicales y se le fue el sueño. Entendió que no era el celo por el rey, no era el amor a la nación lo que había impulsado a estos hombres a actuar, era su odio por el fiel Hijo de Dios. Mandó a sacar a todos los siervos y a los músicos y no quiso comer nada, es más, no pudo dormir. Pero el Señor tenía preparada la más grande victoria que se pudiese contar en el reino de los medos y los persas. Lo leemos en los versículos 19 al 23. El rey fue al pozo de los leones y mandó a quitar la piedra y llamó a Daniel con desesperación. Leamos el versículo 20. Acercándose al foso, llamó a gritos a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Toda la emoción que experimentaba el rey se describe en la frase, con voz triste. Palabra aramea que puede significar apenado, lleno de ansiedad, triste. Está reflejando sus sentimientos más íntimos. Ahora, al referirse al Dios viviente, nos muestra que Daniel le había testificado sobre la naturaleza y el poder del verdadero Dios del cielo. Lo que menos esperaba ocurrió. Leamos los versículos 21 y 22. Entonces Daniel respondió al rey, Rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Daniel responde desde el pozo, está vivo, el Dios del cielo tiene poder para cerrar la boca de los leones y salvar a sus hijos. Además, si Dios ha decidido salvarle la vida, se destaca entonces su inocencia. En el Nuevo Testamento, solo el apóstol Pablo se refiere a este acto como un acto de fe. Leamos Hebreos 11:33. Todos ellos, por fe, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Ante la voz de Daniel, el rey ordenó que lo sacaran. Leamos Daniel 6:23. Sacaron pues del foso a Daniel, pero ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Dios está cerca de sus hijos fieles. Dios está listo para protegernos y salvarnos. El cielo está muy cerca de aquellos que sufren por causa de la justicia.
Cristo identifica sus intereses con los de su pueblo fiel, sufre en la persona de sus santos, y cualquiera que toque a sus escogidos, le toca a Él. El poder que está cerca para librar del mal físico o de la angustia, está también cerca para salvar del mal mayor, para hacer posible que el siervo de Dios mantenga su integridad en todas las circunstancias y triunfe por la gracia divina. Libro Profetas y Reyes, página 400. La fidelidad de Daniel se destaca, pero en este momento quien recibe la admiración es el Dios de Daniel, un Dios grande y poderoso, un Dios que puede librar a sus hijos de las garras del mal, un Dios que nunca habían conocido. Ahora lo ven reflejado en la vida de este anciano siervo del Todopoderoso. Entonces la escena cambia. El rey ahora se llena de ira contra aquellos que le tendieron la trampa, que estaban más interesados en dar muerte a Daniel que en ser leal al rey, y ordena que los arrojen al pozo de los leones. Leamos el versículo 24. Luego ordenó el rey que trajeran a aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados al foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no había llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. El rey airado actúa en la forma acostumbrada de los déspotas de su tiempo, al condenar no solo a estos hombres, sino también a sus familias. En la Biblia, en diferentes relatos encontramos que el bien triunfa sobre el mal, y lo que los malvados han planeado en contra de los hijos de Dios viene sobre ellos. Es interesante entonces reconocer que otro monarca de otra nación pagana reconoce la grandeza del Dios eterno y por medio de un decreto da testimonio de la maravillosa bondad de este Dios todopoderoso. Leamos los versículos 25 al 27. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es promulgada esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Destacando que ese Dios lleno de amor y poder salva y libra, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del pozo de los leones. Dios libró a Daniel y la verdad triunfó. En todo el reino de Medo-Persia se destaca la verdad maravillosa, que hay un Dios en los cielos, el verdadero y único. A ese Dios todos deben adorar. A ese Dios todos deben de servir. El siguiente comentario nos ayuda a entender. Dice: así sucedió también cuando se promulgó el decreto que prohibía que se hiciese oración a cualquier dios menos al rey. Como Daniel, según su costumbre, suplicaba 3 veces por día al Dios del cielo, la atención de los príncipes y gobernantes fue atraída a su caso. Tuvo oportunidad de hablar en su defensa, de demostrar quién es el verdadero Dios y presentar la razón por la cual Él solo debe recibir la adoración y nosotros debemos rendirle alabanza y homenaje. Y al ser liberado Daniel del foso de los leones, se tuvo otra evidencia de que el ser a quien adoraba era el Dios verdadero y vivo. Libro Joya de los Testimonios, tomo 2, página 153. Toda la nación llegó a tener la oportunidad de conocer a Dios y adorarle. Y este capítulo 6 de Daniel termina con una descripción de Daniel y su prosperidad. Versículo 27. Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro el persa. La vida de Daniel era una constante vida de testimonio de Dios y del amor de Dios. La vida de Daniel es hoy también un motivo de admiración por su fidelidad al Eterno. De su experiencia podemos hoy sacar lecciones valiosas para aplicar a nuestra vida. Es un llamado constante del Señor a mantener una relación viva con Él,
a consagrarnos de corazón y servirle fielmente. Ya sea que tengamos paz o que estemos en dificultad, nuestra relación con Dios debe ser firme. Miren lo que dice. Del relato de cómo fue librado Daniel, podemos aprender que en los momentos de prueba y lobreguez, los hijos de Dios deben ser precisamente lo que eran cuando las perspectivas eran halagüeñas y cuando los rodeaba era todo lo que podían desear. En el foso de los leones, Daniel fue el mismo que cuando actuaba delante del rey como presidente de los ministros de Estado y como profeta del Altísimo. Un hombre cuyo corazón se apoya en Dios será en la hora de su prueba el mismo que en la hora de prosperidad, cuando sobre él resplandezca la luz y el favor de Dios y de los hombres. La fe extiende la mano hacia lo invisible y se hace de las realidades eternas. Libro Profetas y Reyes, página 400. Daniel no se convierte en un hombre fiel porque va al pozo de los leones. Al contrario, él era un hombre fiel cuando era un magistrado, cuando era una persona importante, y fue fiel incluso cuando fue al foso de los leones. Nuestra vida de oración, nuestro caminar con Dios no es negociable a ningún precio. Debemos ser fiel ahora que podemos orar en libertad, pero debemos ser fiel cuando vengan las dificultades. Que el Señor hoy nos acompañe y que el Señor hoy dirija tu vida, es mi oración. Amén.